En los siguientes minutos quiero hablarle acerca de que los sacrificios es el elemento esencial del sacerdocio. Entonces, hoy quiero centrar la predicación en los sacrificios y quiero que como iglesia estudiemos dónde estamos, qué significa cada parte, cada el lugar del sacerdocio, de la adoración y que pueda usted entender bien qué significa este llamado que nos ha hecho Dios. Y mientras que estábamos en la reunión o mientras que estábamos en la adoración, se me venía un pensamiento y quiero darle esto, si lo quiere anotar está muy bien. La iglesia, la labor de la iglesia es formar sacerdotes para Dios. Y es el equivalente, y quiero que se imaginen en este momento esta idea, a ver si la podemos atesorar más fácilmente. Imagínese un ejército que trae gente civil que ha roto la ley, que han hecho de todo lo contrario para estar en el ejército. Y el ejército tiene la labor de formar a esas personas para que se vuelvan en hombres y mujeres que cuiden la ley, que protejan el resto de los ciudadanos. En pocas palabras, lo que Dios está haciendo con nosotros es que nosotros siendo pecadores, mentirosos, adúlteros, asesinos en el corazón, em, idólatras, Dios nos ha traído desde todas las tierras, habidas y por haber lejanas, para que entremos en su casa y a través de lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, seamos convertidos en sacerdotes que hoy puedan adorar a Dios. Eso suena rápido, pero es bastante profundo. Entonces quiero que tenga eso en la mente y le dé un aplauso a Dios inmenso. Venga, fuerte. Entonces, a continuación voy a hablarle de los sacrificios como el elemento esencial del sacerdocio. Y quiero llevarlo al principio bíblico de hoy. Anótelo allí. Si el sacerdote o el sacerdocio no ofrece el sacrificio correcto, anótelo, la relación con Dios se daña o se deteriora porque ésta requiere honra. Entonces, quiero que partamos de esa base. Para poder formarlos como sacerdotes, tengo que ayudar a la iglesia o tenemos que entrenar a la iglesia cómo es un sacerdote. Y la gran mayoría de nosotros tenemos en la imagen el sacerdote católico, tenemos la imagen de un sacerdote quizás culturalmente de aquellos ritos o conceptos paganos, todo eso, pero no tenemos la idea de lo que es un sacerdocio que es bíblico, un sacerdocio correcto. Y por eso necesitamos ir a través de la palabra de Dios e intentar escudriñarla y entender, ok, esto es lo que hacían, así era, por qué hacían esto. Y hemos llegado a la parte donde tenemos que hablar de los sacrificios. Y para muchos los sacrificios es una cuestión muy rara, pero para los que realmente conocen y el sacerdocio y la relación con Dios es uno de los momentos o de los actos más importantes que hay. No hay sacrificio, no hay sacerdocio sin sacrificio. No hay sacerdocio, anótelo allí, sin sacrificio. Y por eso es importante entender el papel que juega y el papel que juegan esos sacrificios en usted y en mí en el día a día. Y es importante entender cómo funcionan a nivel de iglesia, a nivel familiar, en todo lo que usted y yo hacemos. Entonces, es muy interesante lo que vamos a ver. Y para eso quiero que vayamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14. Y quiero que vayamos y retomemos la palabra de Dios en este momento para que analicemos qué es lo que piensa y vamos a ver una de las fallas del grupo sacerdotal de aquellos que Dios había llamado ya justo en los últimos momentos antes de que viniera el Señor Jesucristo a establecer el nuevo pacto y el nuevo sacerdocio bajo el cual ustedes y yo estamos. Pero quiero que veamos esta foto pintada en palabras y podamos entender qué significa eso y el efecto de hacer una mala ofrenda, un sacrificio incorrecto a Dios. Y vamos a ver luego 7 tipos de sacrificios que vemos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con nuestro sacerdocio día a día.
Entonces, vaya conmigo a Malaquías capítulo 1, versículo 6 en la pantalla. Y mire lo que dice. El Señor de los ejércitos, ¿quién? Tiene que ayudarme. ¿Quién? El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Circula esas palabras. ¿A quién dice? A los sacerdotes. Resalte esas palabras. Dice, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, le está diciendo a los sacerdotes, ¿dónde están el honor y el respeto que me merezco? Esta palabra es bastante fuerte para nosotros y hace que pensemos profundamente y produce conversión. Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. ¿Cómo trataron el nombre? Con desprecio. Circulen esas palabras o resáltela. Han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, es decir, sin entender, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Versículo 7. Pues mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Ok, quiero que resalte esas palabras. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar, sacrificios contaminados. Versículo, el siguiente parte del versículo. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? El pueblo se preguntaba, los sacerdotes, está en la mitad de la adoración, el furor de la adoración en Israel. Digo, pero ¿cómo lo hemos hecho, Señor? ¿Cómo? No entiendo. Dice, los contaminaron al decir que que el altar del Señor no merece respeto. Quiero que circulen las palabras. Al decir que el altar del Señor no merece respeto. La semana pasada dijimos que en un momento en la palabra de Dios espiritualmente nosotros nos volvemos sacerdotes, nuestro corazón se vuelve el altar y nuestra voluntad se vuelve o se vuelve, sí, se convierte en la ofrenda. Sí, lo dijimos la semana pasada, en su corazón. Versículo 8. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y le explico qué significa esto. Dios les había dicho que él, para venir a él y tener una relación con él, tenían que traer los mejores animales. El animal, además, no solamente debería ser el mejor, debería ser perfecto. ¿Cómo sería el animal? Perfecto. Y la razón por la cual debería ser perfecto es porque el animal, el cordero, es un reflejo de Jesucristo. Es decir, la adoración, la ofrenda a Dios tenía que ser un reflejo perfecto de Jesucristo. Si Jesucristo hubiera sido imperfecto, el resultado hubiera sido imperfecto. Entonces Dios les dice, el animal tiene que ser perfecto. Sin embargo, los sacerdotes comenzaron a darle a Dios ya no animales buenos, sino que comenzaron a darle animales ciegos. Y lo que comenzaron a hacer o lo que hacían era lo siguiente. Tenían un gran rebaño, algunos animales, póngale un número, 10, 20 animales, y dijeron, bueno, hoy tengo que ofrendar a Dios un animal por mi pecado, por el pecado de mi familia. Voy a coger uno de ellos. Y todos estaban bien menos uno. Sin embargo, a ese uno que no estaba bien no se le notaba. Los ojitos estaban ciegos o estaba simplemente cojo. Entonces el hombre le decía a sí mismo, decía, bueno, yo voy a presentarle este que tengo ciego a Dios. Pues ¿quién lo va a notar al fin y al cabo? Y entonces lo tomó delante de Dios, lo llevaron, el sacerdote lo supo y admitió ese tipo de ofrenda. No entendiendo ellos, no comprendiendo, no dimensionando que Dios observaba todo lo que habían en sus corazones, que Dios sabía muy bien y que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe qué pasa en cada situación. Y me imagino que Dios lo habrá aceptado una vez, dos veces. Pero este pueblo, estos sacerdotes, se les volvió una cultura, una cultura sacrificial de animales chuecos, enfermos, animales cojos, ofrendas contaminadas ante Dios. En pocas palabras, Dios les está diciendo, me están faltando al respeto. Sigamos lo que sigue diciendo y miremoslo, continuemos mirando lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone.
Padre de familia, ¿aceptaría usted unos frijoles podridos en su casa? Mujer, ¿aceptaría usted un regalo de parte de su esposo que hubiera usado otra mujer? ¿Acaso aceptaría alguno de nuestros jefes un trabajo mal hecho, contaminado? ¿Qué palabra tan difícil es esta? Note lo que dice: intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 9. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería Él tratarlos bien? Si ustedes son, en pocas palabras, agalludos, si ustedes no quieren dar lo que deberían dar en sus corazones, son respetuosos, si ustedes no son generosos con el Señor, ¿por qué el Señor debería ser generosos con ustedes? La pregunta está ahí. Si usted no es generoso con Dios, ¿por qué Dios debería ser generoso con usted? ¿Acaso no ha sido la salvación bastante generosa? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 10. Escuche lo que dice. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Mire lo que le dice. ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes, alguien se levantara en medio de todos y dijera, ya no más, no quiero volver a ofrendar nada más así? No quiero volver a hacer esto. ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes en su corazón, sacerdotes, no le estaba hablando al pueblo, sacerdotes se arrepintieran y dijeran, no quiero volver a vivir de esta manera. Quiero darle al Señor un sacrificio correcto. Versículo, siguiente parte del versículo. No aceptaré sus ofrendas. Circula esas palabras, resáltelas. ¿No aceptaré qué? ¿No se escuchó? ¿No aceptaré qué? Sus ofrendas. Más fuerte, ¿no aceptaré qué? Bueno, muchas gracias. No aceptaré sus ofrendas. La relación entre Dios y nosotros es una cuestión de ofrendas. No estamos hablando de dinero solamente, aunque incluye el dinero. Es una cuestión de ofrenda continuamente. Y entonces, recuerde que mi papel como pastor es formarlos como sacerdotes para que ustedes y nosotros que venimos de una cosa contraria al sacerdocio, sepamos y estemos totalmente equipados para hacer una iglesia sacerdotal, donde todo el mundo ministre. Mire, la creencia en el tiempo del oscurantismo, la historia de la humanidad, del tiempo hace unos años, hace unos 500 años, era que solamente el sacerdocio era para unas familias determinadas. Pero eso es antibíblico totalmente. El sacerdocio es para todos. Por eso él nos dice en Primera de Pedro que nosotros hemos sido llamados sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, donde él quiere que todo el mundo ejerza ese sacerdocio. Y el trabajo nuestro es enseñar a estos jóvenes, a los padres de familia, a los niños que vienen detrás, a cómo servir al Señor, cómo ser sacerdotes para el Señor. Ese es nuestro trabajo. Vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. Como quisiera que fueran ofrecidos despreciables, nunca no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes. ¿Qué dice el Señor? ¿No está qué? Nada contento con ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Versículo 11. Sin embargo, quiero que circulen las palabras, sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. Quiero que resalte las palabras, mi nombre es honrado. Quiero que resalte esas palabras, mi nombre es honrado. De alguna manera tenemos una cultura en que somos mediocres en nuestra ofrenda al Señor. Y hablo de la ofrenda de vida, hablo de la ofrenda de la manera de ver al Señor, y ya vamos a enseñar qué significa eso. Entonces dice el Señor que no aceptaré sus ofrendas, pero que su nombre es exaltado en otras naciones desde la mañana hasta la noche. Es decir, lo que está diciendo el Señor es, mire, yo día y noche recibo ofrendas, yo día y noche, esta es mi forma en relacionarme con los seres humanos. Dice, en todo el mundo se ofrece incienso dulce
quiero que circulen las palabras incienso dulce, ofrendas puras, circulen las palabras en honor de mi nombre, en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre todas las naciones. El trabajo del sacerdocio es ofrendar continuamente a su Dios. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, versículo 12, vuelve y le repite, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. ¿Qué hacemos? Quiero que circule esas palabras o resáltelas. Ustedes deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Al traer alimentos, al traer un sacrificio que es despreciable, lo que ustedes y nosotros estamos diciendo, el Señor no es importante. Cuando usted vive su vida de la manera que quiere, que le da la gana, lo que usted está diciendo, el Señor no importa tanto. Lo que importa es un poquito, importa un poquito por la noche, un poquito en el día, importa el domingo por la mañana, importa el domingo en la tarde, importa cada vez que les hablo a mis hijos que por favor sigan al Señor, eso importa, por supuesto, más dentro, más íntimamente no importa, porque mi ofrenda es una ofrenda despreciable. Es decir, Dios no la puede apreciar y no la puede apreciar porque es una ofrenda hecha con deshonra. Note lo que dice en el versículo 13. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Circula esas palabras. Es demasiado difícil servir al Señor. Quiero decirle esto, con esta actitud es imposible servir al Señor. Si la actitud es mala, servir al Señor es súper difícil. ¿Por qué es difícil? Porque Dios no acepta lo que le estamos dando. Y entonces el evangelio se nos vuelve una carga. Si usted el evangelio y es creyente de verdad, es partícipe de la iglesia verdadera, es creyente porque tiene a Jesucristo y su relación es verdadera junto con él, entonces si usted está ofrendando incorrectamente, su relación con él es un peso, porque el evangelio no funciona. Usted lo está haciendo a sus fuerzas. Entonces usted le quiere dar al Señor como quien le da a un niño pequeño que se coma algo obligado a una persona y el Señor dice, yo no me lo voy a comer. ¿Por qué me lo debe comer? En pocas palabras, y perdone que haya puesto a nuestro Señor en un ejemplo tan sencillo o tan básico. Note lo que sigue a continuación. Y consideran un fastidio mis mandamientos. Circulen esas palabras o resáltelas. Si consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense. ¿Ima qué? Imagínense. Están presentando animales robados. Resalte las palabras, robados, lisiados, enfermos, como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes? Pregunta el Señor. ¿Debe el Señor aceptar lo que usted está haciendo? ¿Debe el padre aceptar que su hijo haga lo que quiera o que su hija haga lo que quiera? ¿Debe la esposa aceptar que su esposo haga lo que quiera? ¿Debe aceptar el esposo que su esposa haga lo que quiera? ¿Debe aceptar que el amigo haga lo que quiera? ¿Debe aceptar el pastor que la cliente de la iglesia haga lo que quiera? ¿Debe aceptar un gobierno que el pueblo haga lo que quiera? Y si no debe aceptarlo y usted sabe cuál es la respuesta, porque Dios sí tiene que aceptarlo. ¿Qué pasa? ¿Que a Dios sí tiene que recibir todo lo que nosotros queremos? ¿Dios sí tiene? Hay jóvenes que le dicen, papá, mamá, no quiero comer ese hoy. ¿Y Dios sí tiene que comerse todo? Nos preguntamos, ¿quiénes creemos que somos como sacerdocio? Versículo 14. Escuche lo que dice, maldito sea el tramposo. Resalte las palabras, maldito sea el tramposo, que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Resalte las palabras y después sacrifica uno defectuoso al Señor. En nuestro llamado y nuestra salvación hay una letra muy pequeña que la gran mayoría han dejado de leer, y es que somos sacerdotes. Y que cuando usted le dice al Señor, Señor, te serviré y te daré lo mejor de toda la vida, de mi vida por sanguíneo, porque lo prometió, y luego no lo cumple, usted es un mentiroso y engañador. Somos mentirosos y engañadores.
Y en pocas palabras, cuando llega el momento en el que Dios tiene que tratar con nosotros, nosotros no entendemos por qué no nos va bien o no entendemos el hecho de que seamos mentirosos, porque usted cree que eso pasó en el Antiguo Testamento, pero es que usted, todo lo que usted le da a su Señor, la manera de relacionarse con su Dios es a través de un sacrificio. Cuando usted y yo hacemos esa oración mal hecha, cuando usted y yo traemos un diezmo, cuando usted y yo traemos una ofrenda, cuando usted y yo venimos a servir, cuando usted y yo venimos a hacer, cuando a partir de que usted se conoció, o que Jesús lo conoció a usted y lo salvó, usted se volvió 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, sacerdote de Dios. Y todo lo que usted haga es una ofrenda. Cualquier palabra maldicha es una ofrenda. Cualquier acto devocional hacia Dios es una ofrenda. Sus hijos, el levantar de sus hijos es una ofrenda. Y si usted es mediocre en lo que hace, esa es su ofrenda de amor a Dios. Y él dice, malditos serán. Pues ustedes habían prometido traer de su rebaño, pero me están sacrificando lo defectuoso. Y usted y yo podemos decir, es que se me había olvidado. Porque, claro, yo la promesa y la oración que hice esa noche aquí hace 3 años, le dije, Señor, por favor, permíteme darte lo mejor de mi vida. 3 meses después me estoy durmiendo en las predicaciones, no leo la Biblia, no voy a una célula, no hago lo que tengo que hacer, simplemente mi corazón es mediocre con Dios, un pie en la vida, otro pie en el infierno, un pie en el cielo, otro en la tierra, y una cantidad de cosas, y eso es lo que hace que nuestra ofrenda sea continuamente una ofrenda defectuosa al Señor. Porque nuestra vida depende, o depende no, nuestra manera de comunicarnos con Dios es a través de los sacrificios. Quiero que lo entendamos de una manera muy, muy clara. Bendito, mire lo que sigue a continuación. Pues yo soy un gran rey. Quiero que circulen las palabras. Yo soy un gran rey. Y el Señor es muy humilde, porque la palabra correcta debería decir, yo soy el gran rey. Yo soy el único que hay, gran rey. Sí, dice, yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces quiero que se detenga a pensar en eso unos momentos. Y quiero decirle que los sacrificios, entonces quiero llevarlo ahora a que entendamos qué papel juega el sacrificio en nosotros. El sacrificio no es solamente un factor, no es una función de un sacerdote. El sacrificio es la manera de comunicarse entre los sacerdotes y su Dios. Y quiero volverle a llamar a la atención para que vuelva otra vez y no se conforme a este mundo y sepa que usted es un sacerdote. Ahora, yo entiendo que algunos estábamos robando, algunos éramos borrachos empedernidos, marihuaneros que no fumaban toda la noche hasta el día anterior y estábamos en la prostitución, estábamos en tantas cosas o simplemente estábamos metidos en nuestro propio interior y nuestro ego, que es suficiente para ser equivalente a todos los demás pecados. Estábamos tan metidos que no teníamos la menor idea de lo que es ser un sacerdote. Pero a partir de que le conocemos, Dios comienza a entrenarnos como sacerdotes. Y es un gran reto llegar a ser un sacerdote como el sumo sacerdote que es nuestro Dios. Pero no vamos a poder entender nuestro sacerdocio si no entendemos el papel que juega el sacrificio diario que usted tiene que hacerle a Dios. Si usted no entiende qué es el sacrificio y esta jovencita que me mira a los ojos allá, el varón, la mujer que está por detrás allá, diciendo, no entiende qué es el sacrificio, no entenderá qué es el sacerdocio, porque es una parte esencial y no solamente es esencial, es la manera de comunicarse. La manera o indica que yo antes de hablar con él tenía que ofrecerle algo. Y nos muestra la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que cada persona que hablaba con Dios, aún ahora vamos a hablar del Antiguo Testamento, siempre tenía que hacer un sacrificio. Siempre que Adán o Caín y Abel, y estoy seguro que Adán también, tenían que hablar con Dios, tenían que hacer un sacrificio. Usted se preguntará por qué Dios aceptó una ofrenda y no la otra. Pues porque cada uno se estaba relacionando con él con un sacrificio, porque todos los sacrificios apuntarían a Jesús. El día que Jacob hizo un sacrificio antes de ir a ver a su hijo, que se había perdido por 17 años, Dios tenía, o sea, él tuvo que meterse por la noche a hacer una ofrenda, un altar a Dios. Cada palabra que hoy en nuestro sacerdocio sale de nuestra boca
es a través del sacrificio de Jesús. Lo vamos a ver en unos momentos. En el Antiguo Testamento había sacrificios y en el Nuevo Testamento sigue siendo exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no entendemos el papel del sacrificio. Y yo quiero que volvamos a retomarlo como iglesia, porque el mundo moderno está secularizado. La iglesia moderna no quiere entender que es una iglesia sacerdotal. La iglesia moderna quiere un Dios como psicólogo, quiere un gurú. La iglesia moderna quiere una persona que está simplemente un señor gordo por allá, que un señor de una junta directiva que ellos mismos cogen y que el día de mañana, si les da la gana, lo sacan y lo despiden porque no piensa como ellos. Esa es la iglesia. Pero es totalmente opuesto a lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios. La Biblia nos dice que los discípulos vieron a Jesús en medio de una tormenta y simplemente habló a la tormenta y dijo, cállate tormenta. Y todos ellos quedaron aterrados diciendo, ¿quién es este hombre que le puede decir a una tormenta como la del día de hoy, bájate, cállate? ¿Quién es este hombre que le puede decir al mar que se calme? ¿Quién es este hombre que las estrellas, los ángeles le sirven? ¿Quién es este hombre que saca demonios? Los demonios corren cuando está él. Nosotros no hemos comprendido, se nos ha pasado porque hemos entrado en ese mundo humanista donde creemos que nuestro Dios es nuestro simplemente papá. Pero aparte de ser papá, es Dios. Yo le tengo que decir a mis hijos muchas veces que yo soy su papá, pero que fuera de ser papá soy el pastor de la iglesia. Y que cuando tienen que ver con el pastor de la iglesia, tienen que olvidarse de ciertas cosas que tienen acceso cuando son los hijos o cuando son los hijos de David Henao. ¿Por qué? Porque son dos roles totalmente diferentes y para no pecar ellos, tienen que entender y respetar que aparte de ser su papá, también soy el pastor. Como cuando usted tiene una compañía y sus hijos están trabajando con usted. Hijo, yo soy tu papá, pero también soy tu jefe. Como cuando usted es profesor y tiene a su hijo. Hijo, soy su papá, pero también soy tu profesor. Quiero que entendamos y que salgamos de la parte de Dios es mi papá y me ama y un evangelio que está centrado en mis necesidades y entendamos que verdaderamente el evangelio está centrado en su necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de la gloria. Y si nos quitamos, si nos salimos de este entorno, vamos a perder todo lo que verdaderamente es iglesia, porque la iglesia funciona es porque Él es el centro. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esa iglesia inclusiva que se está diciendo que se permite cualquier cantidad de babosadas y de sandeces y de doctrinas de demonios? Es que la iglesia está diciendo, miren, todo el mundo necesita ser recibido y todo el mundo necesita amor. Entonces, Dios, espérate, no importa lo que tú digas, vamos a mirar cómo aceptar a la gente que esté aquí al lado. Y entonces están bajando sus estándares para aceptar al hombre sin entender que están rechazando a Dios. Y ese es el punto más importante de este tiempo. Ese es el error más importante de la iglesia contemporánea o moderna. Estamos perdiendo el concepto de que Dios es Dios. La palabra de Dios, Dios no es mi psicólogo, Dios no es un profesor que yo contrato y echo mañana. Dios es Dios. La vida y la muerte están en sus manos. Y si usted y yo no comprendemos esto, no vamos a poder pasar por ese rol de sacerdocio y no vamos a poder presentarnos delante de Él. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 1, está en pantalla, mas no está en sus notas. Y quiero mostrarle cómo es la ofrenda o cómo el sacrificio es, es esencial dentro del papel de los sacerdotes. Y nos lo muestra nuestro sumo sacerdote Jesús. Dice, todo sumo sacerdote, repítalo conmigo, todo sumo sacerdote es hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. La labor del sacerdote es presentar ofrendas. Y sin ofrendas no hay comunicación. Oh, pero pastor, Dios es un Dios interesado. Sí, sí, sí. A Dios le pertenece la gloria. Y usted y yo fuimos creados para darle gloria a Dios.
Y usted tiene que ser súper categórico con este concepto teológico en su mente. Dios lo hizo y nos hizo a nosotros para que nosotros le diéramos gloria a Él. Para eso estamos acá. Pastor, pensé que yo estaba aquí en esta tierra para ser feliz y hacer feliz a mi mujer y a mis hijos. Y usted está equivocado totalmente. La palabra de Dios dice que fuimos creados para darle la gloria a Dios. Entonces preguntamos, ¿de dónde viene, pastor, mi infelicidad? ¿Y por qué no soy capaz de ser un hombre completo y pleno en todo lo que hago? Porque usted quiere darse felicidad a usted mismo y entonces se encuentra vacío, porque el ser humano no puede satisfacerse a sí mismo, solamente satisfecho cuando le da la gloria a Dios. Es por eso que cuando usted decide vivir para Dios, aunque se acabe, aunque no tenga dinero, aunque le pase, aunque lo apedreen como Pablo, aunque lo crucifiquen boca abajo como Pedro, usted es un hombre satisfecho. ¿Por qué? Porque está viviendo para la gloria de Dios. Necesito que vuelva a entender que esa es su satisfacción. La verdadera satisfacción del ser humano no es lo que hacen los jóvenes hoy en día. La verdadera satisfacción no es lo que está haciendo el hombre de llenarse de casas, llenarse de carros, llenarse de hombres, llenarse de mujeres, llenarse de placer. La verdadera satisfacción del ser humano viene cuando vive para la gloria de Dios. Eso es un sacerdote. Es decir, el sacerdote dice, yo solamente 24 horas al día soy tu siervo. El apóstol Pablo dice, yo soy un uperete. Cuando comienza las cartas se presenta como yo, Pablo, siervo de Jesucristo. No está hablando de siervo lindo de iglesia, está hablando de esclavo de Jesucristo. Lo que está diciendo en pocas palabras es, mi trabajo es servir a Dios continuamente. Soy un esclavo de Dios. Solo que hay dos clases de esclavos. Había un esclavo del Antiguo Testamento que era obligado por las circunstancias. Es decir, si a usted de repente se quedaba totalmente en deuda, se llevaban a sus hijos y tenía que ser los esclavos. Pero muchos de los esclavos que pasaban tenían un buen amo. Y usted comprenderá las características de ese amo que era tan bueno, que los recibía, y había gente que los trataba tan bien, que los trataba como sus propios hijos. Al final del día, ese esclavo ponía su cabeza frente a la madera o un árbol, cogía su oreja y le decía al amo, séllame, y le abría un hueco en la oreja. A partir de ese momento, tal y como son las vacas, le pertenecían a su Dios o a su amo. Eso es un esclavo de Dios. ¿La diferencia cuál es? Esclavo por las circunstancias. La diferencia con Pablo y con nosotros, con su sacerdote, soy esclavo por amor. Yo mismo, Señor, decido ser esclavo. Y usted dirá, pastor, lo que pasa es que yo no soy esclavo de nadie, perdone. Y yo le tengo que decir unas cosas, usted es esclavo. Aquí no hay nadie libre. Aquí no hay teología o no hay concepto de la gente afuera que es libre porque hace lo que quiere. Aquel hombre que está consumiendo drogas no está libre. Aquel que está lleno de mentiras no está libre. Aquel que roba no está libre. Aquella mujer que se mira al espejo todo el tiempo no está libre. Aquel hombre que tiene que mentir, aquel hombre que tiene que vivir hipócritamente aún dentro de la iglesia, no está libre. Aquel hombre que está temeroso de su vida continuamente por el rechazo, que no le diga, que no lo miren, no está libre. Ese hombre es esclavo, pero es esclavo de Satanás. No es esclavo de Dios, porque el esclavo de Dios es otra cosa. El esclavo de Dios es hijo de la libre. Podrá ser esclavo por convicción, pero en su vida es un sacerdote totalmente libre, pero tiene que aprender a ser sacerdote. Y ese es su reto y mi reto. Es por eso que es importante que entendamos qué es lo que dice el Señor. El rey David, a pesar de que no fue sacerdote, sino que fue rey, siempre dijo la misma palabra: no daré nada a Jehová que no me cueste. Él sabía, cada sacerdocio requiere que usted dé un sacrificio y que el sacrificio sea un sacrificio que es vivo. Entonces, vaya conmigo a esa frase que usted sale en pantalla. El sacrificio vivo es la manera única de hacer todos los sacrificios. Quiero que anote esa frase para que no se le olvide. El sacrificio vivo es la manera única de hacer todos los sacrificios. Quiero que entienda esto. ¿Qué le pasó al pueblo cuando vivía Malaquías? A la gente del templo. Les pasó que se olvidaron de cómo tenía que ser su sacrificio. Y ellos, aún siendo sacerdotes de generación en generaciones,
No estamos hablando de que ellos les hubieran como a nosotros que acabamos de llegar a este rol que tenemos nuevo y que Dios nos dice, mira, eres hijo mío, me quieres seguir, por supuesto, Señor Jesucristo, bueno, ponte tu ropa de sacerdote. A partir de este momento, toda tu vida te voy a entrenar en cómo ser el mejor sacerdote hasta que llegues a la altura de Jesucristo, o sea, a la altura del sacerdote máximo que hay, o el supremo sacerdote, o el sacerdote ¿cómo se llama? El sumo sacerdote. Y esa es nuestra labor. Por eso estamos siendo continuamente aprendiendo de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor, que es el sacerdote por elección, ese sacerdote por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es Él es nuestra manera de ser sacerdotes. Por eso usted se preguntará, y tantas veces la Biblia habla, dice, nuestro sumo sacerdote que ya entró en el tabernáculo, nuestro sumo sacerdote que ya entró en tal parte. Nuestro sumo sacerdote es nuestra manera, nuestro profesor de ser sacerdotes. Es toda la relación que usted dice, Señor, me quiero parecer a ti continuamente. Lo que le está diciendo, quiero ser un sacerdote como tú. Olvídese del sacerdote católico por unos segundos y vuelva al sacerdote judío, donde tiene que entrar en una ofrenda. Y escuche, hay un común denominador en todos los sacrificios que el Señor acepta, que son sacrificios vivos. Anótelo allí, sacrificio vivo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Abraham fue a poner un sacrificio delante de Dios, a sacrificar a su propio hijo, Dios le estaba demandando que diera de su corazón lo que más amaba. Y lo que más amaba Abraham era a su hijo. Y el sacrificio debería ser un sacrificio consciente. Es por eso que su sacrificio y el mío es nada más y nada menos que una decisión consciente de que le quiero entregar a Dios todo lo mejor de mi vida para decirle, tú eres lo más importante. El sacrificio no tiene tanto que ver con muerte física, ni con sangre, ni con animales. Tiene que ver ahora para nosotros con una decisión donde yo pongo a Dios de primero y yo me pongo de segundo. O todo lo que yo tenga en mi vida que es más importante lo pongo de segundo. Dios no quería que Abraham le ofreciera a su hijo. Dios no acepta sacrificios humanos. ¿Sabe qué hizo Satanás? Pedir sacrificios humanos. Y por eso tenemos a los aztecas, a los muiscas, a todos los indígenas y a todas las culturas haciendo sacrificios humanos, como los que se hacen el día 31 de octubre, en aquellas fiestas que celebramos paganas aparentemente como nación y como sociedad, la fiesta de los brujos, que es la fiesta del día de la muerte. Lo que hace esa fiesta es glorificar el sacrificio a otros dioses y entre ellos el sacrificio humano. Ese día se pierden niños por todas partes del mundo y usted y yo como iglesia seguimos disfrazándolos porque no hemos entendido qué es lo profano y qué es lo santo. No hemos entendido qué es lo espiritual y qué es lo terrenal. Entonces Dios nos dice en lo que estamos diciendo en estos momentos, pensando en esto, que nuestro sacrificio a Dios, cuando le pide sacrificio a Abraham, no le está pidiendo un sacrificio porque quiera ver la muerte de un hijo. Hizo dos cosas. Uno, le pidió lo más importante para su corazón. Y lo más importante para él en ese momento era Isaac. En algún momento de la relación con Dios, Isaac, el hijo de la promesa, la bendición, se le volvió a Abraham más importante que Dios. Y Dios en su relación y en su sacerdocio le tiene que decir, Abraham, entrégame a tu hijo. Y cuando Abraham viene y comprueba que él era un verdadero sacerdote, pone ese hijo en el altar, está a punto de matarlo, de sacrificarlo, y le dice, detente, ahora sé que yo estoy en primer lugar en tu corazón. Ese sacrificio es continuo. Dios quiere, no quiere sangre. Dios quiere, es el corazón. Y tiene que ser un sacrificio hasta el día de hoy. Es un sacrificio, el común denominador es que es algo que yo sé. Es que algo que yo hago con total conciencia. Es un sacrificio vivo. Y cuando quiero nuevamente, así no pueda pasar mucho el día de hoy, quiero que usted entienda y que se ponga a pensar cómo era ese animal a punto de que lo están matando.
Y quiero que piense cómo gritaría el animal a punto que lo estén degollando en ese momento en el altar. Después de pasar de un sacerdote, el hombre venía, ponía la mano sobre el animal. A partir de que ponía la mano, el sacerdote cogía el animal y lo primero que tenía que hacer era degollar el animal. ¿Puede imaginarse el grito? El grito del animal. Pero no solamente ahora el grito de un animal, el grito de todos los animales que habían y el derramamiento de sangre porque eran carniceros. Realmente lo que estamos viendo es la obra de un carnicero en pocas palabras. Ese sacrificio que Dios demanda de nosotros. No con la sangre, sino es un sacrificio donde mentalmente grito porque no lo quiero dar, porque no quiero morir. Pero Él demanda, tienes que morir. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, circule esas palabras, resáltelas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Quiero que circulen esas palabras, resáltelas bien. Dios dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, consciente de lo que está pasando. Pastor, entonces tengo que sacrificar a mis hijos como aquella hombre que prometió sacrificar a la primera persona que saliera. Si Dios le daba la batalla, ciertamente no se lo estaba dando a Dios, se lo estaba dando a sus propios dioses. Pero note qué es lo que dice: santo, agradable a Dios. ¿Cómo es? Y escucha lo que sigue a continuación para entenderlo. Ese es vuestro culto racional. Quiero que resalte las palabras vuestro culto racional. Vuestro culto racional, el culto racional que hacemos es la decisión que tenemos en el corazón para decir, esto no es correcto, me tengo que ir por acá. El culto racional es lo que hace un joven cuando la mamá o el papá le dicen, no puedes hacer esto, y el muchacho con toda su rabia y con toda su ira dice, ay, yo quiero, pero en su corazón hace un culto racional, presenta su mente viva delante de Dios y le dice, Señor, voy a hacer lo que tú me dices, pero quiero hacer lo otro. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay jóvenes que quieran hacer el culto racional, o ya no hay hombres y mujeres porque no creen que tenga que hacerlo. Ya creemos que no tenemos que dejar nada y estamos equivocados, porque el evangelio nos demanda que tenemos todavía que entregar y hacer un culto racional. ¿Para qué? El siguiente versículo no lo tenemos allí, pero Pablo les dice, para que no tengan la forma de este mundo, porque este mundo en el que viven no se quiere sacrificar. La mujer de Lot se quería quedar en la ciudad. La mujer de Lot no le importó que sus hijos se acostaran con sus padres más adelante. No pudo ver las consecuencias. La mujer de Lot dejó a su esposo lejano, saliendo por querer amar el mundo más que todas las cosas. La mujer de Lot no pudo comprender porque amaba más este mundo que lo que amaba a Dios. No estaba esperando una ciudad celestial. Estaba totalmente equivocada la mujer de Lot. La iglesia de hoy es una mujer de Lot. Mas, sin embargo, Esther, la reina Esther, es una tipología de la iglesia de Dios, donde nos dice, para esta hora he llamado, no sea que muera o que viva, pero voy a entrar en delante del rey. No me importa aunque tenga que morir. Y entonces llama a todo el mundo alrededor y convoca a su gente, un pueblo sacerdotal, a que se humillen delante de Dios porque los iban a perseguir y los iban a matar. La mujer de Lot no le importó ni siquiera que mataran a su esposo. No le importó. Lot estaba dispuesto a sacar a sus hijas a que los fornicaran y las violaran aquellos hombres del pueblo, grandes y pequeños. No estaba dispuesto a salir a él y decir, yo doy todo lo que tengo que dar. Él no estaba dispuesto a hacer su sacrificio. Sacrificó primero a sus hijos. ¿Qué iglesia es usted? ¿A qué iglesia estamos llegando? ¿Qué iglesia queremos ser? Queremos ser una iglesia Esther. Queremos ser una iglesia sacerdotal. Aunque nos cueste. El rey David decía, no daré nada a Jehová que no me cueste. ¿Por qué lo decía si no era sacerdote? Porque él entendió que antes que todas las cosas y de todo lo que tuviera, él tenía una obligación sacerdotal.
Y la obligación sacerdotal era entregar sacrificios diarios. No se puede ser sacerdote sin sacrificios. No existe, no hay cómo relacionarlos, porque el trabajo del sacerdote es hacer sacrificios. Ese es el trabajo, para eso lo llamaron. ¿Para qué es un peluquero? Para cortar el pelo. ¿Para qué es un panadero? Para hacer pan. ¿Para qué es un futbolista? Para jugar fútbol. ¿Para qué es un sacerdote? Para hacer sacrificios. Y ahí ya depende si usted quiere ser sacerdote o no. Y no solamente estoy hablando de un sacerdocio que se ve dentro de la iglesia como pastores. No, es que él llama a que todos sean una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Es decir, usted es un sacerdote y sus hijos tienen que aprender a ser sacerdotes. Es decir, sus hijos tienen que aprender a hacer sacrificios a Dios. Y usted tendrá que decirle a sus hijos, como le decía yo a la mía hace poco, dijo, qué pena, es que todos estamos sacrificando algo. Papá, es que no me gusta. ¿Qué hacemos? Es que en la vida hay cosas que no te van a gustar. La pregunta está hoy en sus corazones, jóvenes, adultos, que van a escoger el dinero o a Dios, que van a escoger su placer o Dios. Pastor, quiero escogerle a Dios. Eso tendrá que demostrarlo usted en el altar de sacrificio de su corazón. Sus palabras son buenas, pero eso tiene que demostrarlo acá, en el altar de sacrificio del corazón, porque es de allí donde sale el fruto. Por los frutos los conoceréis, no por lo que digan. Es por lo que haya pasado en el altar de sacrificio que conocerán a los sacerdotes. Se les nota a los sacerdotes si han hecho sacrificios. Por supuesto, en mi vida sacerdotal, a mí se me nota el sacrificio que yo he hecho en todo lo que he hecho. Y me vuelvo a quedar, pero bien bajo. ¿Se le está notando? ¿Se lo nota a su familia? ¿O usted cree que usted es sacerdote por el fin de semana? Por 2 horas. Dios no contrata part-timers. Dios no tiene trabajo casual. Ninguno es llamado solamente unas horas al día. Él no llama SWAT teams que vienen un poquito y están y hacen de todo muy rápido, pero el fin de semana no hay nada. El resto de la semana no hay nada. No, él llama gente 24 horas, una vida sacerdotal. Ahora, ¿por qué tiene que sacrificar su corazón? Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 21. Y esa es la razón. Porque donde está su corazón, su tesoro, allí está su corazón. ¿Sabe por qué algunos de ustedes tienen que sacrificar tiempo? ¿Saben por qué algunos de ustedes tienen que sacrificar esfuerzo? ¿Saben por qué algunos tenemos que sacrificar dinero? ¿Saben por qué algunos tenemos que sacrificar placer? Porque ese es nuestro corazón, ese es nuestro ídolo. Ese es el sacrificio más tenaz que usted tiene que hacer. Por eso la iglesia debe ser una iglesia sacrificial. Donde está su tesoro, allí está su corazón. Eso es lo que Él quiere. Es decir, en pocas palabras, en el altar de su corazón, usted tiene su tesoro puesto. Abraham tenía a su hijo. Y parece muy noble y muy bonito. Pero le repito la frase de siempre. Dios solamente tiene dos lugares en la vida del ser humano, o el primero o el último. O Dios es el primero o Dios es el último. Dios no tiene segundos, terceros, cuartos, quintos, 500, 600, 700, novenos, 900, 999. O Dios es el primero o es el 1000 o el 1001. Dios no tiene otra posición en su vida. Y no la va a tomar, aunque usted se lo negocie y le llore. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho para su gloria. Casi que una de las primeras lecciones que tiene que aprender, la primera lección que tiene que aprender todo sacerdote es para qué está en esta tierra. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy en esta tierra? Para que te hagas rico. Eso no es cierto. Estar aquí para vivir para la gloria de Dios. Los animales, los gatos, los perros, los chimpancés, los peces, el agua, el sol, los ángeles, todo lo creado vive y obedece a la gloria de Dios. El único que no le obedece y no le da la gloria de Dios, el único que se atreve a hacer esa clase de decisión es el rebelde ser humano.
con el cual usted y yo estamos tratando de matar y sacrificar en el altar, deberíamos estar sacrificándolo en el altar de nuestro corazón día y noche. Por eso Pablo tiene que decir, ahora que está muerto Cristo, yo tengo que morir con él. Y solamente muriendo con Cristo es que yo puedo resucitar. Alguien que esté vivo no puede resucitar. ¿De qué si no ha muerto? ¿De qué va a resucitar usted si usted no está muerto? ¿Resucitará en el mismo infierno? No, irá vivo al infierno. Usted solamente, el ser humano solamente resucita a través de estar muerto. ¿A través de estar muerto en qué? Estar muerto en Cristo Jesús. Por eso él dice, ahora tiene que llegar a la conclusión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el día que murió Cristo y la acepté, ese día, ahí mismo, decidí morir a mí todo, a mí yo, a mí todas las cosas que tengo que morir. Les dije las semanas pasadas, con razón la gente escuchaba a Jesús y se devolvía. Y tenía que devolverse porque esta demanda es muy alta. Esta demanda es muy seria. Estos jóvenes querrán tomar esa demanda, los padres, usted que lo está analizando en su corazón y viene el fin de semana y entre semana rico y entre el fin de semana pretendes pobre por la noche, usted que sale, usted que tiene la doble vida, nosotros que vivimos en hipocresía, creemos que podemos vivir esas dos vidas para el Señor sin morir. No se puede. Eso no se trata de ser parte de una iglesia local. Eso se trata de ser parte de una iglesia que es universal, una iglesia que es invisible, de gente hecha que no todo el mundo es. Cuando me pregunto y seriamente lo cuestiono, ¿cuánta gente habrá verdaderamente salva en la iglesia? Y por convicciones del evangelio o por estadísticas del evangelio son solamente el 25%. Al final de los tiempos, el lugar que más se tiene que pescar por salvación es la iglesia. Porque todos vienen con un evangelio antropocéntrico. Quiere decir, el hombre es primero. Por eso las iglesias no tienen poder para cambiar. Porque en el hombre no hay poder para cambiar nada. Usted tiene poder para cambiar algo. Yo en mí mismo no tengo. En todos los milagros que he vivido, unos grandes, unos pequeños aparentemente, pero milagro es milagro al fin y al cabo. Todas las intervenciones de ese milagro y los resultados de ese milagro no han sido por mí, han sido por él. En mí no hay nada que va a haber. Si es que mi esposa lo sabe cuando estoy en la casa, mis hijos lo saben, yo mismo lo sé, que mis mejores obras humanas son como trapos de inmundicia. Así son las obras de los seres humanos. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Es por eso que solamente podemos depender de Dios. Ahí es donde está el llamado al sacerdocio tan fuerte. Ese es un llamado muy fuerte a familias sacerdotales. Quiero que se olvide, Dios, mira, deje de enviar a sus hijos a la iglesia para que los conviertan. Entre usted a la casa del Señor para ser un sacerdote y que sus hijos vean el sacerdocio suyo. Así como veíamos la semana pasada, cuando vieron la fe de Jesucristo, el resto de nosotros se aferró a la fe porque vieron que tal sumo sacerdote, como caminaba, como seguía, como inspiraba, inspiraría al resto de los sacerdotes. Jugamos a la iglesia, jugamos a un evangelio, es un juego, es una religión, no es el evangelio. El evangelio es convertirse en sacerdotes, es volverse en personas como Jesús. Quiero dar voy a hablar de 7 sacrificios. Solamente me voy a alcanzar y voy solamente a nombrar uno. Y el grupo de alabanza puede ir acercándose. Y la semana que viene voy a intentar dar los otros 6 sacrificios en los que nosotros hemos sido llamados a dar. Y le voy a contar por qué el primer sacrificio es tan importante. Porque el primer sacrificio, anótelo allí, es el sacrificio de gracia de presentar a Jesucristo ante Dios. Y, y aquí quiero hacer una distinción supremamente importante. Y escúcheme la iglesia muy, muy claro. Voy a hacer una distinción que tiene que ver con un error que usted podía entrar y con un error que muchos hombres hacen.
Pastor, le hago una pregunta, pero ¿no es el sacrificio algo del Antiguo Testamento? Si Cristo Jesús murió por mí, ¿por qué yo tengo que dar sacrificios? Es una excelente pregunta y es una gran realidad. Y la respuesta necesito darla porque si no la iglesia podría pensar como los religiosos o podríamos continuar siendo los religiosos que hacemos un sacrificio inválido. Y la idea no es hacer un sacrificio inválido. La idea es hacer sacrificios que honren a Dios. Por eso el primer sacrificio y el más difícil de todos es el sacrificio de la gracia. Y anótelo allí. Y ese sacrificio de la gracia es presentar a Jesucristo ante Dios. Entonces, con esto quiero abrirle la parte de los sacrificios que vamos a hablar. Dios espera que lo primero que usted haga es presentar a Jesús. En su nombre venimos, a Él le hemos recibido, Él es la puerta para entrar en la relación con Dios y Él es también el sacrificio que debemos presentar. Nuestros sacrificios tienen una gran diferencia con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios de la carne muchas veces, del esfuerzo humano, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos y porque no partían del primer y más importante sacrificio, de Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Corintios 3, versículo 11. Y quiero usar este texto para explicar el sacrificio y por qué todo sacrificio fuera de Jesús es un sacrificio humano, no solamente es humano, es diabólico. Así es que si usted está dejando de fumar por sus propias fuerzas, a pesar de que usted crea que está haciéndolo correctamente, es un sacrificio diabólico. De verdad, pastor, pero si me hace daño. Sí es diabólico, porque todo lo que nos salga de Cristo es un esfuerzo humano. Primera de Corintios 3, 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento o un fundamento distinto. Quiero que resalte las palabras. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, pastor, quiero que me diga y quiero explicarle a la iglesia, el primer sacrificio que traemos es un sacrificio que ya lo hicieron por nosotros. Es el sacrificio de Jesús. Cada vez que usted se presenta ante Dios, usted puede traer millones y Dios no lo acepta. Lo único que Dios va a aceptar de usted es el sacrificio de la gracia. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesucristo. Si usted se pregunta, ¿por qué todas las mañanas puede tocar a las puertas de las oficinas de Dios, de los headquarters, de la habitación de Dios, y que lo dejen entrar? Son porque las palabras que usted ha dicho, no que las ha dicho en su boca, las palabras que usted dijo al recibir a Jesucristo, Él dice, vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de ese sacrificio que tú hiciste. Debido a esas palabras, a usted se le abren las puertas. Y entonces Él dice, ven y siéntate y ofrece el sacrificio que tienes que hacer. Caín y Abel fueron los dos primeros sacrificios escritos en la Biblia. Pero estoy seguro que desde el primer sacrificio que hizo el Señor Dios Todopoderoso, hasta Caín, habían todos los días que ellos se relacionaban con él, tendrían que hacer un sacrificio. Sino de dónde aprendieron. A partir de que Adán y Eva pecaron, Dios les enseñó, aunque no está escrito, que la única manera de que podían hablar con él, en la que podían hablar con él, es trayendo un cordero. Por consiguiente, el día que a Abel se le atravesó en su corazón y en su mente la idea de traerle no un cordero, sino frutas, Dios le dijo, no te puedo aceptar. Tú me estás trayendo algo que tú te inventaste. No solamente la expresión, dicen algunos, pero si trajo de las mejores frutas, seguro que eran las mejores frutas, pero las frutas no salvan. Lo único que salva es la sangre de un cordero. Es por eso que cuando estaban Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios les tuvo que poner
a ellos, mató un animal, un cordero, y les puso las pieles. La esencia de la enseñanza de eso no eran las pieles. La enseñanza era que las pieles tenían sangre por dentro y al poner la sangre por dentro, él podía tener relación con ellos, que era lo que él quería desde el principio. Les podía ver a los ojos, los podía hablar, los podía abrazar. Sin sangre, el solo abrazo los hubiera matado, los hubiera exterminado de la nada. Es por eso que Dios desde el principio exigió que fuera un cordero, para darle a entender que la única manera de ser recibidos es a través de Jesús. Por eso ese es el primer sacrificio que usted trae. Y usted dice, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Vengo, este es el primer sacrificio. Es decir, en pocas palabras, escuche lo que voy a decir. Es más fácil de lo que usted y yo pensamos. Pero es cuestión de voluntad. Es cuestión de honra. Señor, no vengo en mis fuerzas, vengo en las tuyas. Usted no tiene que inicialmente que sacrificar nada. A partir de eso comienza a sacrificar su alma. Ya vamos a mirar en el siguiente capítulo. Note lo que dice en el versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, madera, heno o paja. Quiero que circule las palabras o resalte las palabras. El que sobre este fundamento, sobre, escuche lo que voy a decir, sobre la ofrenda de Jesús, usted tiene que edificar lo demás. Y usted ya trae lo mejor, trae lo que usted quiera, pero primero tiene que estar la ofrenda de Jesús. ¿Y cuál es la ofrenda de Jesús? Vengo por ti. No hay nada que yo pueda hacer. Versículo 13. Escuche, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. Circule las palabras o resalte las palabras, revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Pues el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Versículo 14. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Quiero que piensen esto. El primer sacrificio que tenemos que aprender a ofrendar es ese. Voy a quitar algo y quiero traerlo abajo. Es la muleta cristiana. Que a todo creen que tienen que orar diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es una muletilla. Lo que significa en el nombre de Jesús es cuando usted trae su vida entera. Señor, no la traigo por mí, la traigo por Jesucristo. Entonces ya no se trata que cada oración usted la termine en el nombre de Jesús. Seguimos orando. Sino de que cada oración que usted haga sea atravesada por medio, a través del sacrificio verdadero de Jesús. Y él dice, ahí te acepto. ¿Por qué estás en mi oficina esta mañana? Señor, porque soy muy bueno, porque yo ayer diezmé, porque ayer di esto, porque mira, yo sí soy bueno, Señor. Mira cómo trato a mi esposa, mira cómo trato a mis hijos, mira lo que traje. Y él dice, yo no te puedo aceptar. Lo siento, te quiero aceptar como a Caín, pero hasta el momento eres mi Caín. Hasta que usted decide, Señor, mira, no vengo por nada y realmente no debería estar ni aquí, pero vengo en el nombre de Jesús. Y eso no es un dicho, eso es una actitud de corazón. Eso es un entendimiento, una conclusión que el hombre llega no aquí, sino aquí, donde esa conclusión dice, como solo es en Jesús, sin Él no puedo hacer nada. Y para llegar a esa conclusión, usted tiene que concluir primeramente que todo lo que usted y yo hacemos no vale para nada. Por eso tenemos que ver su nombre, porque el nuestro es malo, malo y malo. Porque nuestro corazón es mentiroso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué va a traer a hoy a Dios? ¿Con qué va a empezar su vida sacerdotal? Y lo termino diciendo con estas palabras. Primera de Pedro 2:5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y escuche, y quiero que resalte esas palabras. Además, ¿cómo? Además, no se escucha, ¿cómo? Además, circule, además de ser piedras, son sacerdotes santos. Escucha lo que dice. Quiero que esto quede muy claro.
son sacerdotes santos. ¿Qué son? No me está hablando a mí, le está hablando a toda la iglesia. Son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, quiero que resalte las palabras, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es a través del primer sacrificio de gracia que todos sus sacrificios van a ser válidos. Es a través y solamente a través de Jesucristo, por la mediación de Jesucristo, que ustedes podrán ofrecer sacrificios que agraden a Dios. Necesito que usted se alinee con esto. Vamos a ponernos en pie. Estoy llamando a una iglesia sacerdotal. Estoy llamando a hombres y mujeres que quieren entregarse al Señor. Estoy llamando a gente de ustedes en su corazón que reconozcan su llamado. Quiero llamarles en el nombre de Jesús a recordarles cuál es el llamado que tiene. Que usted no simplemente es un miembro de iglesia. No nos sirve un miembro de iglesia. ¿Para qué? Si un miembro de iglesia no podrá sino ofrendarle a Dios una hora cada 2 días a la perdón, 2 horas a la semana. Dios no quiere eso. Si tiene ángeles que están 24 horas diciéndole santo, santo, santo. Dios no quiere miembros de iglesia. Dios quiere sacerdotes altísimos. Y solamente usted puede aceptar ese llamado. Nadie puede tomar ese llamado porque quiere. Tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptar. Y quiero que luche en su corazón para entender esto. Y quiero que se renueve su mente como iglesia. Quiero que renueve su alma, su manera de verse, su manera de ver la relación con Dios. Entre otras cosas porque tenemos que luchar. Este momento está lleno de miembros de iglesias y hay poco poder. Tienen que llegar los sacerdotes para hacer un impacto, porque el miembro de iglesia no tiene ningún poder. Es el Dios a través del sacerdote que puede cambiar la vida de personas. Tome unos segundos para decidir si quiere aceptar esto o si esto es otra predicación de fin de semana. Y si esto es otra predicación de fin de semana, pues no lo cambiará. Pero si es un llamado interno, un llamado a su corazón y a criar a sus hijos y a formar un pueblo y a formarse, entonces usted tomará una decisión en su corazón y ofrecerá a sacrificio a Jesús como el sacrificio más importante de su vida. Y buscará toda la manera de entender y de asumir ese rol de sacerdotes. Yo continuamente estoy hablando con personas que están casadas y les digo a los hombres que están casados, por favor, ya no son más solteros. ¿Cómo se les dificulta? A las mujeres decirles, estás casada, ese es tu papel y tiene una dificultad tremenda. Piense en este llamado. Reciba el llamado de sacerdocio. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.